Un millonario frío desaloja a una anciana, pero descubre que ella guarda un collar que perteneció a su madre desaparecida. Al confrontarla, descubre secretos devastadores sobre su madre y su padre. John Campbell estaba de pie, mirando por la gran ventana de su oficina, en el corazón de Nueva York. La vista parecía representar todo lo que había logrado, la ciudad estaba a sus pies, las luces brillaban como pequeños trofeos que había coleccionado a lo largo de los años. El silencio en la sala solo era interrumpido por el sonido distante de los coches y las calles concurridas. Cada detalle de aquella oficina mostraba el éxito que había alcanzado con mucho esfuerzo, decisiones difíciles y sin dejar que sus emociones interfirieran. Señor Campbell, la señora Evelyn Clark está aquí para hablar con usted, dijo el asistente, interrumpiendo sus pensamientos. John suspiró, ya sabía por qué estaba allí. Evelyn Clark era una inquilina que debía el alquiler, solo una más entre tantas otras. Dígale que pase, dijo él, sin mostrar ningún interés. La puerta se abrió, y Evelyn entró en la sala. Era una anciana, con los hombros encorvados por el peso de los años y las dificultades. Su ropa sencilla contrastaba con el lujo de la oficina. Se detuvo por un momento, como si necesitara valor para entrar. Con pasos lentos, caminó hasta el escritorio de John, abrazando un bolso viejo contra su pecho, como si aquello pudiera protegerla de algo. Señor Campbell, comenzó ella, con una voz baja y cansada. Sé que estoy atrasada con el alquiler. Estoy pasando por una situación difícil, pero, por favor, solo necesito un mes más. Prometo que conseguiré el dinero. Los ojos de John estaban fríos, sin mostrar ningún sentimiento. Ya había escuchado historias como esa antes. Para él, esas excusas eran comunes, y su negocio dependía de mantener todo bajo control. Nunca permitía que sus emociones interfirieran en sus decisiones. Evelyn, las cosas no funcionan así, dijo con firmeza. Todos tienen sus problemas, pero las cuentas deben pagarse. Usted conocía las reglas cuando firmó el contrato. Por favor, señor Campbell, dijo Evelyn, con los ojos llenos de lágrimas. Perdí mi trabajo, y la pensión no cubre todo, pero encontraré la manera. Solo necesito más tiempo. John volvió a mirar por la ventana, ignorando el dolor en su voz. Para él, aquello no era más que una transacción, otro inquilino que no podía pagar. No se dejaba envolver por esas cuestiones. Evelyn, dijo él, aún mirando a la ciudad, tengo una lista de personas esperando para alquilar su apartamento por un precio mayor. No puedo esperar más. Las reglas son iguales para todos. El silencio llenó la sala. La respiración de Evelyn se hizo pesada, como si estuviera a punto de desmoronarse. Cerró los ojos por un momento, tratando de encontrar alguna fuerza para continuar. Cuando habló de nuevo, su voz estaba temblorosa, pero decidida. He vivido en ese apartamento por más de 20 años, dijo con palabras cargadas de recuerdos y sentimientos que John nunca entendería. Vi morir a mi esposo allí, vi crecer a mis hijos y marcharse. Esa es mi casa. John se dio vuelta, sin mostrar ninguna emoción. Lo entiendo. Pero los negocios son negocios. Tiene hasta el final de la semana. Evelyn se quedó quieta, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza. Miró a John, tratando de encontrar algún signo de compasión en su rostro. Pero él parecía una muralla inquebrantable, sin ningún sentimiento. Con un suspiro pesado, ella asintió, aceptando lo que no podía cambiar. Cuando se dio la vuelta para irse, algo brilló ligeramente desde el interior de su bolso. Era un collar plateado, antiguo, que se deslizó entre sus dedos temblorosos mientras intentaba guardarlo. John le echó solo un vistazo rápido al collar, sin darse cuenta de lo mucho que significaba, sin saber que ese objeto cambiaría su vida. Evelyn salió de la sala sin mirar atrás, dejando un vacío en el aire. Mientras las puertas se cerraban, John volvió a mirar la ciudad abajo, con la misma frialdad de antes, como si nada hubiera pasado. La semana pasó rápidamente, y John Campbell siguió con su rutina.
Siempre estaba ocupado, con reuniones, acuerdos y decisiones importantes que tomar. El desalojo de Evelyn Clark era solo otro detalle entre tantos otros. Para él, lo que importaba era mantener sus negocios funcionando sin interrupciones. No tenía tiempo para preocuparse por los problemas de los demás. Ion se enorgullecía de tomar decisiones rápidas y firmes. Creía que el éxito provenía de ser implacable y de no dejar que las emociones se interpusieran. Había construido su vida con enfoque y disciplina, y eso era lo que lo mantenía en la cima. La mañana después del desalojo de Evelyn, John estaba nuevamente en su oficina, con la misma vista grandiosa de Nueva York frente a él. Las luces de la ciudad eran un recordatorio constante de que había triunfado. Para John, solo los fuertes sobrevivían. Personas como Evelyn Clark, que no podían pagar sus cuentas, eran solo obstáculos que necesitaba eliminar. El asistente de John entró con una pila de documentos. Aquí tiene, señor Campbell. Algunos contratos para que revise, y los papeles finales del desalojo de la señora Clark. John echó un vistazo rápido a los papeles y los firmó sin dudar. Era solo otro caso resuelto. Pronto, otra persona estaría viviendo en el apartamento de Evelyn, pagando más alquiler. Así eran los negocios, directos y sin espacio para sentimentalismos. El día siguió como cualquier otro. Reuniones, llamadas telefónicas y más negocios. John estaba tan inmerso en su trabajo que apenas notó cómo pasaba el tiempo. Cuando miró el reloj, ya era de noche. Salió del edificio, subió a su auto de lujo y condujo por las calles de Nueva York. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Comenta chocolate en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y ahora continuemos con la historia. Mientras el auto recorría las avenidas concurridas, algo comenzó a molestar a John. La imagen de Evelyn Clark volvió a su mente. Recordó cuando la vio salir de su oficina, con los hombros caídos, pareciendo derrotada. Pero lo que realmente quedó en su cabeza fue el collar que llevaba. Un collar plateado, sencillo, pero que de alguna manera le resultaba familiar. John trató de apartar el pensamiento. Ella tomó sus decisiones, y yo tomé las mías, murmuró para sí mismo, tratando de convencerse de que aquello no era su problema. Pero la imagen de Evelyn y de ese collar no se iba de su cabeza. Algo en ello lo perturbaba. Mientras el coche se detenía en un semáforo en rojo, John miró hacia un lado y vio una escena que lo hizo congelarse. Allí, sentada en una esquina mal iluminada, estaba Evelyn. Parecía más cansada y frágil que nunca, con un pequeño cuenco vacío a su lado. Pero lo que llamó la atención de John fue el collar. Estaba allí, colgado de su cuello, brillando bajo la tenue luz de la calle. El corazón de John latió más rápido. No sabía por qué, pero ese collar le afectaba de una manera que no podía entender. Había algo extraño, algo familiar, algo que no lograba explicar. Era como si el collar estuviera conectado a una parte de su pasado que prefería olvidar. Se inclinó hacia adelante, tratando de ver mejor, pero la luz del semáforo cambió, y el auto comenzó a moverse nuevamente. John apretó los puños, frustrado y confundido. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué no podía sacar ese collar de su cabeza? Mientras el coche avanzaba, John sintió una incomodidad que no había sentido en mucho tiempo. Algo andaba mal. Sabía que el collar de Evelyn no era simplemente un accesorio común. Había algo detrás de todo aquello, algo que necesitaba entender. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, no de perder dinero o poder, sino de enfrentarse a algo más profundo, algo de su pasado. En los días que siguieron al desalojo, John Campbell intentó retomar su rutina habitual. Su oficina era un centro de decisiones importantes y transacciones millonarias. Las voces al teléfono hablaban de ganancias e inversiones, pero, en el fondo de la mente de John, algo no lo dejaba en paz. Intentaba concentrarse en los contratos y las reuniones, pero, de vez en cuando,
el brillo de ese collar plateado aparecía en sus pensamientos como una sombra que no podía ignorar. No entendía por qué estaba tan perturbado por un objeto tan pequeño, pero la imagen de Evelyn, sentada en la calle con el collar, parecía pegada a su mente. Cada vez que intentaba concentrarse en un nuevo negocio, el collar reaparecía en sus pensamientos, como si exigiera su atención. Una tarde, después de otra reunión interminable, John miró la inmensa ventana de su oficina, observando cómo el cielo empezaba a oscurecerse sobre Nueva York. Respiró hondo, pero el aire parecía pesado, y la sensación de incomodidad aumentaba. No podía soportar más esa inquietud. Sin avisarle a nadie, tomó las llaves del auto y salió. Conducir por las calles de la ciudad siempre le daba una sensación de control, pero esa noche era diferente. No estaba en control. Las luces de la ciudad parpadeaban a medida que pasaba, y la gente se movía rápidamente por las aceras, pero nada parecía aliviar el peso que sentía. John no sabía qué estaba buscando, pero sentía que tenía que volver a ese lugar, al momento exacto en que todo empezó a cambiar. Después de algunos minutos, entró en un barrio más antiguo, menos concurrido. El sonido constante de los claxones y las conversaciones desapareció, y las calles se volvieron más tranquilas. Fue entonces cuando la vio de nuevo. Evelyn, sentada en una acera mal iluminada, con los hombros caídos, pareciendo cargar el peso de años de dificultades. Miraba al suelo, ajena al mundo que la rodeaba. John estacionó el auto sin pensarlo 2 veces. Sentía una extraña necesidad de hablar con ella, de entender por qué ese collar tenía tanto poder sobre su mente. Al salir del coche, el aire frío de la noche lo envolvió, pero no era el frío lo que lo hacía temblar. Era el misterio no resuelto, la sensación de que algo más grande estaba al acecho, esperando ser revelado. Caminó hacia Evelyn, y con cada paso que daba, el brillo del collar colgado en su cuello parecía intensificarse. El corazón de John latió más rápido, y sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, incertidumbre. Evelyn, su voz salió más débil de lo que le hubiera gustado, cargada con una emoción que no comprendía. Ella levantó la mirada lentamente, sus ojos llenos de tristeza y cansancio. Cuando vio quién estaba frente a ella, su expresión se endureció, como si el peso de la humillación que había sufrido se hubiera transformado en ira. ¿Qué quieres? Su voz era seca, desprovista de toda cortesía. Para Evelyn, John era el hombre que la había echado a la calle, el que le dio la espalda cuando más lo necesitaba. John vaciló. Él, que siempre tenía respuestas listas, se sentía desarmado. No estaba allí para negociar, ni para imponer reglas. Por primera vez en mucho tiempo, estaba buscando algo que no sabía explicar. El collar, señaló la pieza plateada que colgaba de su cuello, brillando bajo la tenue luz de la calle. ¿De dónde lo sacaste? Evelyn sostuvo el collar con sus dedos arrugados, apretándolo suavemente, como si estuviera protegiendo un secreto muy valioso. John notó el cambio en su rostro. Algo en ese collar significaba mucho más de lo que él había imaginado. ¿Por qué te importa? La voz de Evelyn sonaba ahora más amarga, como si se burlara de la ironía. Después de todo lo que me hiciste, ¿ahora quieres saber de algo sin valor? ¿No te has llevado ya lo suficiente de mí? John sintió un nudo en el pecho. No estaba acostumbrado a sentir culpa, pero las palabras de Evelyn lo golpearon como un puñetazo. Sin embargo, sabía que necesitaba la respuesta. Algo dentro de él clamaba por saber. Por favor, pidió, su voz apenas un susurro. Solo necesito saber. Ese collar, lo reconozco. Solo que no sé de dónde. Evelyn lo miró durante un largo momento, estudiando el rostro del hombre al que tanto despreciaba. Había una lucha interna en ella, una indecisión entre dejar que el misterio muriera con ella o finalmente liberar una verdad que había guardado durante muchos años. Y entonces, con un suspiro cansado, decidió hablar. Este collar, dijo lentamente, sosteniéndolo con más firmeza, no es solo un objeto cualquiera.
Perteneció a alguien que conociste muy bien. A alguien que perdiste. John sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba diciendo? Frunció el ceño, confuso. Alguien que perdí, ¿de qué estás hablando? Evelyn miró al suelo, pareciendo luchar con las palabras que estaba a punto de pronunciar. Este collar pertenecía a tu madre, John. Las palabras de Evelyn hicieron que el mundo de John se detuviera. No sabía cómo reaccionar. ¿Su madre? Tenía pocos recuerdos de ella, pero había algo claro en su mente, el collar. Ella siempre lo llevaba puesto. ¿Cómo había terminado en manos de Evelyn? ¿Cómo lo conseguiste? John apenas pudo formular la pregunta. Su mente estaba acelerada, tratando de procesar la información. Evelyn lo miró, y su expresión se suavizó por un breve instante. Ella me lo dio. Antes de desaparecer, tu madre me dio el collar y me pidió que lo guardara. Sabía que, algún día, necesitaría volver a ti. Y ahora, aquí estamos. John no podía creer lo que estaba escuchando. Su madre, que había desaparecido sin explicación, de repente volvía a su vida a través de una joya y de una mujer a la que había desalojado sin compasión. Nada tenía sentido. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, mientras una avalancha de preguntas lo envolvía. De repente, todo cambió. El pasado que él había olvidado volvía con fuerza, trayendo a la superficie secretos que nunca imaginó que tendría que enfrentar. Y en ese momento supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Ian Campbell estaba aturdido. Mientras Evelyn sostenía el collar con firmeza, sus palabras resonaban en su mente. El collar pertenecía a su madre. La mujer de la que apenas podía recordar algo. Ella había desaparecido cuando él era solo un niño, y su padre siempre evitó hablar de lo que realmente había sucedido. Ahora, de repente, ese fragmento de su pasado que él creía enterrado para siempre reaparecía frente a él, y las preguntas que siempre tuvo, pero que nunca se atrevió a hacer, estaban a punto de explotar. Mi madre, susurró, más para sí mismo que para Evelyn. Los recuerdos de su infancia, guardados en algún lugar lejano, comenzaron a resurgir como una marea inevitable. Recordaba vagamente el suave sonido de su voz, la forma en que sonreía mientras jugaba con él, y, ahora que lo pensaba, el collar que siempre llevaba puesto. Era el mismo. Evelyn observaba a John con una mirada seria, pero ya no había ira en ella. Entendía lo que estaba pasando. Ella me pidió que lo guardara, dijo Evelyn suavemente, como si cada palabra estuviera cuidadosamente medida. Me pidió que lo mantuviera a salvo, porque sabía que algún día lo necesitarías. John dio un paso atrás, como si necesitara más espacio para procesar todo. Su mente era un caos de emociones que no sabía cómo manejar. ¿Por qué su madre había desaparecido? ¿Por qué le confió ese collar a Evelyn, una mujer que él apenas conocía? Y, lo más importante, ¿qué significaba todo eso ahora? ¿Por qué te dio el collar?, preguntó, con la voz más firme, pero aún llena de incertidumbre. ¿Por qué no me lo dejó a mí? Yo era su hijo. Evelyn suspiró, como si ya esperara esa pregunta. Porque estaba huyendo, John. Huyendo de algo mucho más grande de lo que podías entender en ese momento. Ella creía que darme el collar a mí era la única manera de mantenerlo a salvo, y tal vez la única forma de asegurarse de que, algún día, encontrarías las respuestas. Esas palabras golpearon a John como un puñetazo en el estómago. ¿Su madre estaba huyendo? ¿Huyendo de qué? ¿Por qué nunca supo eso? Sus manos comenzaron a temblar, una reacción que no podía controlar. Toda la fachada fría y calculadora que mantenía se estaba desmoronando, y ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. ¿Qué le pasó?, preguntó John, con la voz un poco más alta, más desesperada. ¿De qué estaba huyendo? ¿Por qué nadie me dijo nada? Evelyn cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una verdad que había estado enterrada durante demasiado tiempo.
Cuando los abrió de nuevo, había una profunda tristeza en ellos, un dolor compartido. Ella huía de tu padre, John. No era el hombre que tú crees que era. Esas palabras hicieron que la sangre de John se helara. Su padre. El hombre que lo había criado con mano firme, le había enseñado a ser duro, implacable, el que lo había convertido en lo que era hoy. La idea de que su padre pudiera estar involucrado en la desaparición de su madre era algo que nunca había considerado, algo que parecía imposible y, al mismo tiempo, aterradoramente real. Eso es mentira, dijo automáticamente, pero sin la convicción que solía tener. Mi padre, él. Hizo cosas que ni te imaginas, interrumpió Evelyn, su voz firme, pero gentil. Hizo sufrir a tu madre de formas que tú nunca supiste. Ella huyó para protegerte, John. Huyó porque, si se quedaba, sabía que acabaría destruida, y no quería que fueras testigo de eso. John sintió un nudo formarse en su garganta. Nunca había visto a su padre de esa manera, pero al escuchar las palabras de Evelyn, no pudo evitar recordar ciertos momentos de su infancia. Momentos en los que su madre parecía estar triste, distante, y cuando él preguntaba, su padre siempre decía que estaba cansada o indispuesta. ¿Serían esas las mentiras que lo mantenían en la oscuridad? Yo no lo sabía, susurró, con los ojos perdidos en el vacío. Evelyn se acercó lentamente, sin romper el silencio que se había formado entre ellos. Sé que esto es difícil de escuchar, John. Pero tu madre me contó todo antes de irse. Sabía que algún día tendrías que conocer la verdad. Y el collar era la señal de que ese momento había llegado. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Comenta pimienta en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y ahora, sigamos con la historia. John miró el collar una vez más. Esa pieza plateada, sencilla, pero ahora cargada con un peso que nunca habría podido imaginar. Era como si, en algún lugar, su madre estuviera intentando enviarle un mensaje, una verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. Y ahora, tenía que enfrentarse a lo que fuera. Yo, necesito saber más, dijo John, finalmente tomando una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad, que esa verdad, por más dolorosa que fuera, era necesaria. Evelyn asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Te contaré todo, John. Pero debes saber que lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves tu pasado. Tu madre, ella quería protegerte. Y ahora entenderás por qué. Mientras John escuchaba esas palabras, algo dentro de él cambió. El hombre que siempre había controlado su vida, que creía estar por encima de todo, estaba a punto de descubrir secretos que podrían destruirlo o liberarlo. La verdad finalmente estaba a su alcance. ¿Pero estaría listo para enfrentarla? John Campbell sintió una ola de emociones encontradas mientras Evelyn lo miraba con esa expresión cansada pero resuelta. El collar, que antes era solo una pieza plateada colgada del cuello de una anciana, ahora parecía llevar un peso inmenso. Cada palabra que Evelyn había dicho hasta ahora había corroído las certezas que John tenía sobre su pasado. Ya no podía negar que algo dentro de él clamaba por respuestas, pero el miedo a lo que podría descubrir lo mantenía al borde de un precipicio. John respiró hondo, tratando de controlar el temblor en sus manos. Se sentía fuera de control, una sensación que no había experimentado en años. Su mundo, siempre tan organizado y predecible, estaba a punto de derrumbarse ante sus ojos. Necesito saber, ¿qué le pasó a mi madre? Su voz salió más firme de lo que esperaba, pero en el fondo sabía que estaba aterrorizado. Evelyn lo observó por unos segundos, como si estuviera sopesando si debía continuar. Había mucho por decir, pero sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían para siempre la visión que John tenía de su propia familia. John, tu madre huyó porque ya no había otra salida. Tu padre era un hombre poderoso, pero también cruel de maneras que nunca llegaste a ver, comenzó Evelyn, con la voz grave.
Ella intentó luchar, intentó protegerte durante años, pero llegó un momento en el que la situación se volvió insoportable. Tu padre controlaba cada aspecto de su vida. La aisló, no la dejaba ver a sus amigos, e incluso los momentos que compartía contigo eran vigilados. John escuchaba esas palabras con una incredulidad que poco a poco se transformaba en ira. El hombre que conocía como su padre era un tirano implacable en los negocios, pero nunca había imaginado que pudiera ser un monstruo en su propio hogar. ¿Por qué no me llevó con ella?, preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Yo era solo un niño, ¿por qué huyó sin mí? Evelyn suspiró, mirando al suelo como si reviviera un momento doloroso. Lo intentó, John. Hizo todo lo posible por llevarte, pero tu padre era astuto. Sabía que intentaría escapar, así que la amenazó. Le dijo que, si intentaba llevarte, haría algo terrible contigo. Y ella le creyó, porque ya había visto de lo que era capaz. John sintió una ola de rabia y frustración. Él la detuvo, la obligó a irse sin mí, murmuró, su mente intentando procesar lo que aquello significaba. Su padre, el hombre que siempre había admirado por su fuerza y habilidad en los negocios, había sido la causa del dolor y sufrimiento de su madre. Cada recuerdo de su infancia parecía ahora contaminado por esta nueva verdad. Sí, respondió Evelyn, su voz ahora cargada de tristeza. Ella vino a verme días antes de desaparecer. Estaba desesperada, aterrada por lo que podría hacerte si se quedaba. Me dio el collar y me dijo que, si algo pasaba, debía entregártelo. Dijo que, algún día, entenderías el porqué de todo. John sintió el peso de las palabras de Evelyn sobre él, como si una muralla se desmoronara sobre su cabeza. El collar que ahora estaba en las manos de Evelyn era más que un simple accesorio. Era un símbolo de la lucha de su madre, del esfuerzo que ella había hecho por protegerlo, incluso desde la distancia. Ella nunca dejó de amarte, John, dijo Evelyn, tratando de suavizar el impacto de lo que estaba diciendo. A pesar de estar lejos, siempre pensaba en ti. Ella creía que algún día descubrirías la verdad. John dio algunos pasos hacia atrás, como si necesitara espacio para respirar. Todo a su alrededor parecía girar. Pensaba en todos esos momentos en los que su padre le enseñó a ser fuerte, a nunca confiar en las emociones. Ahora, todo eso le parecía una farsa. Lo que había aprendido de su padre estaba basado en una mentira, una máscara que ocultaba los abusos que su madre había sufrido. Necesito respuestas, dijo John, con la voz temblorosa. Necesito saber qué pasó después de que ella huyó, a dónde fue, ¿por qué nunca intentó buscarme? Evelyn dudó, como si estuviera a punto de revelar algo aún más devastador. Ella lo intentó, John. Sé que lo intentó. Pero tu padre tenía ojos en todas partes. Se aseguró de que, donde quiera que ella estuviera, no pudiera acercarse a ti. Eso no tiene sentido, John negó con la cabeza, incrédulo. ¿Cómo pudo desaparecer por completo? Porque no huyó sola, dijo Evelyn, su tono ahora sombrío. Encontró ayuda, pero pagó un precio muy alto por ello. Tu padre tenía más poder del que ella imaginaba, y terminó en un lugar del que él nunca permitiría que saliera. John sintió que el estómago le daba vueltas. ¿Dónde está? Evelyn lo miró con tristeza y compasión. Está en una clínica, John. Un lugar lejos de aquí, donde tu padre la mantuvo encerrada. Se aseguró de que nadie supiera la verdad. Ella sigue viva, pero ya no es la misma. John sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Su madre, viva? Pero atrapada, destruida emocionalmente por un hombre que siempre creyó que era su ejemplo de fortaleza. La revelación era demasiado para procesar. Se dio la vuelta, mirando al cielo oscuro, como si buscara respuestas donde no las había. Necesito verla, dijo, con una voz cargada de una determinación que no sabía que tenía. Necesito hablar con ella, entender qué ocurrió. Evelyn asintió lentamente. Te llevaré con ella. Pero prepárate, John.
La mujer que vas a encontrar no es la misma que recuerdas. Tu padre la destrozó en todos los sentidos posibles. Mientras John sentía el peso de la verdad aplastarlo, sabía que no había vuelta atrás. Todo lo que creía sobre sí mismo, su familia y su pasado había cambiado. Lo único que quedaba ahora era enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. John Campbell sentía como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Las palabras de Evelyn resonaban en su mente, sacando a la luz un torbellino de sentimientos y verdades que nunca había considerado. La revelación sobre su padre lo golpeó como un impacto brutal, y el pensamiento de su madre, viva pero prisionera durante años, destruida por alguien en quien él había confiado ciegamente, hacía que su corazón doliera de una forma que nunca había sentido antes. Siguió caminando de un lado a otro, incapaz de encontrar paz. Cada paso que daba parecía acercarlo a una verdad aún más dolorosa. El mundo que había construido, lleno de poder y control, comenzaba a derrumbarse. Por primera vez en su vida, John se sentía vulnerable, como si todas las armaduras que había creado a lo largo de los años fueran inútiles ante la magnitud de la verdad. Evelyn, sentada frente a él, lo observaba en silencio. Sabía que John estaba enfrentando una batalla interna, pero también sabía que debía tomar una decisión. Podría seguir negando el pasado, viviendo en la seguridad de su falsa percepción, o podría elegir confrontar los demonios que atormentaban a su familia. John dejó de caminar y miró a Evelyn, quien aún sostenía el collar plateado como si fuera un símbolo de todo lo que se había perdido. Se acercó a ella, observando las líneas de cansancio en su rostro y los ojos que parecían cargar el peso de años de dolor. «No puedo dejarte aquí», dijo él, con una determinación repentina en su voz. «Pasaste por todo esto por mi culpa. No puedo dejarte en la calle después de todo lo que hiciste por mí y por mi madre». Evelyn lo miró, sorprendida por sus palabras. Ya había aceptado su destino, creyendo que su vida terminaría ahí, en las calles, sin nada más que recuerdos dolorosos. Pero la mano extendida de John, ofreciéndole una segunda oportunidad, trajo lágrimas a sus ojos. «John, no espero nada de ti», dijo suavemente. «Solo quería que supieras la verdad». John negó con la cabeza, decidido. «La verdad no es suficiente. No puedo borrar lo que mi padre hizo, pero puedo intentar corregir mis propios errores». Él la ayudó a levantarse, con manos firmes y gentiles, en contraste con el hombre frío que la había desalojado semanas atrás. En ese momento, Evelyn ya no era una mujer sin hogar. Era el último vínculo que tenía con su madre, con el pasado que necesitaba enfrentar. John llevó a Evelyn al coche, prometiéndole que tendría un lugar donde quedarse, lejos del frío y el abandono. Mientras conducía, sentía cómo la responsabilidad crecía en su pecho. Sin embargo, aunque ayudar a Evelyn era el primer paso hacia la redención, él sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. El descubrimiento sobre su madre había rasgado el velo de mentiras que envolvía a su familia, y ya no podía ignorar la verdad. Necesitaba verla, saber qué había pasado realmente y, de algún modo, buscar un cierre para años de preguntas sin respuestas. 2 días después, John estaba en camino hacia el lugar donde su madre había sido mantenida. El trayecto era silencioso, pero la tensión en el coche era palpable. Cada kilómetro que avanzaba parecía aumentar el peso en su pecho. Evelyn lo acompañaba, ahora más descansada, pero con el dolor de tantos años aún visible en su rostro. Finalmente, llegaron a una pequeña ciudad, lejos del brillo de Nueva York, un lugar olvidado, como si hubiera sido elegido a propósito para esconder secretos. El edificio donde estaba su madre era discreto, pero había algo sombrío en el lugar. Era como si cargara las historias de sufrimiento de cada persona que alguna vez pasó por allí. John sentía sus manos sudar mientras caminaba hacia la entrada. A cada paso, su mente volvía a los pocos momentos felices que tenía con su madre, antes de que todo se derrumbara. Recordaba pequeñas cosas, el suave toque de ella cuando lo consolaba, su risa que parecía llenar la casa, las historias que le contaba antes de dormir.
Pero ahora, estaba a punto de reencontrarse con ella después de años de silencio y sufrimiento. ¿Qué encontraría? ¿Una mujer destruida por las manos de un hombre al que había venerado? Fueron conducidos por un pasillo estrecho y frío, hasta que se detuvieron frente a una puerta sencilla. El corazón de John latía con fuerza. Evelyn colocó una mano en su hombro, en un gesto de apoyo, mientras la enfermera abría lentamente la puerta. Vamos a hacer una broma con quienes solo leen los comentarios. Ellos no entenderán. Comenta palomitas en los comentarios, solo quienes lleguen hasta aquí lo entenderán. Y sigamos con la historia. Dentro, sentada en un sillón cerca de una pequeña ventana, estaba la mujer que tanto había buscado. Su madre. El tiempo había sido cruel con ella. Su cabello, ahora completamente canoso, estaba fino y ralo, y su cuerpo parecía frágil, como si el peso de los años hubiera consumido toda su vitalidad. Pero lo que más le dolió a John fue la expresión en su rostro. No había alegría, no había tristeza, solo una vaga indiferencia, como si estuviera atrapada en algún lugar entre la realidad y los recuerdos del pasado. John dio un paso vacilante dentro de la habitación, con miedo de lo que diría o de cómo reaccionaría ella. «Mamá». Su voz se quebró, cargada de emociones que no sabía cómo expresar. Ella no reaccionó de inmediato, pero después de unos segundos, sus ojos se volvieron lentamente hacia él. Había algo allí, una chispa de reconocimiento, pero muy débil, como si luchara por recordar quién era él. «John». Su voz era débil, temblorosa, como si las palabras fueran difíciles de formar. «¿Eres tú, hijo mío?» Él se arrodilló al lado del sillón, sosteniendo su mano entre las suyas. El toque era suave, casi imperceptible. «Soy yo, mamá. Finalmente te encontré». Las lágrimas corrían por las mejillas de John mientras su madre lo miraba con ojos cansados, pero aún llenos de amor. «Pensé que nunca más te volvería a ver», susurró, y en ese momento, John sintió el peso de todos los años que les habían sido arrebatados. Todo el dolor, todo el sufrimiento, culminaba en ese reencuentro. Deseaba poder retroceder en el tiempo, cambiarlo todo, pero sabía que eso era imposible. «Estoy aquí ahora», dijo, tratando de controlar su voz. «Sé lo que pasó. Sé lo que él hizo». Su madre cerró los ojos, como si eso la lastimara aún más. Intenté protegerte, pero no pude». «Hiciste lo que pudiste», respondió John, con voz suave pero llena de convicción. «Ahora estoy aquí. Y voy a cuidarte». Mientras ambos se abrazaban, John supo que, aunque las heridas del pasado eran profundas, finalmente estaba en el camino hacia la redención. Era solo el comienzo, pero ese momento, entre madre e hijo, selló la promesa de que, a partir de ahora, lucharía por hacer lo correcto, no solo por ella, sino también por él mismo. En los días que siguieron al reencuentro con su madre, John Campbell se sintió renacer, como si una nueva claridad estuviera surgiendo dentro de él. El doloroso encuentro lo había cambiado profundamente, revelando heridas antiguas que nunca supo que llevaba. Pero, al mismo tiempo, le dio un nuevo sentido de propósito. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero finalmente podía enfrentarse a la verdad y, de alguna manera, comenzar a reparar el daño. Él mantuvo a su madre bajo cuidados médicos especializados. El tiempo que habían perdido jamás podría recuperarse, pero John estaba decidido a que los días que le quedaban a ella estuvieran llenos de dignidad y paz. Necesitaba atención constante, pero él siempre estaba presente, más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Su madre, aunque frágil, comenzó a abrirse lentamente. Hubo momentos de lucidez en los que recordaba historias de la infancia de John, esos pequeños momentos que habían compartido antes de que todos se lo arrebataran. El brillo en sus ojos, aunque débil, resurgía cada vez que lo veía. Había dolor, por supuesto, pero también un amor inmenso que los años de separación no habían podido borrar. John comenzó a visitar con frecuencia el lugar donde estaba ingresada su madre. Cada vez que entraba en esa habitación,
sentía como si estuviera recuperando pedazos de sí mismo, reconstruyendo algo que había estado roto durante mucho tiempo. Estaba decidido a hacer todo lo posible para honrar la memoria de ella, para corregir el rumbo de su vida y, de algún modo, recuperar la humanidad que había perdido bajo la influencia de su padre. Al mismo tiempo, John sabía que había otras cosas por resolver en su vida. Evelyn, la mujer que lo había confrontado con la verdad y había sufrido a manos de su familia, ahora vivía en una pequeña y cómoda casa que él le había proporcionado. No era un acto de caridad, sino una reparación por lo que ella había soportado. Evelyn había sido clave para desenterrar la verdad que él había ignorado durante tanto tiempo. Un día, John fue a visitar a Evelyn. Ella lo recibió con una sonrisa cansada, pero había algo nuevo en sus ojos, una gratitud silenciosa, una paz que quizá nunca había conocido antes. La observó por unos momentos, dándose cuenta de cuánto había cambiado desde que la encontró en la calle, abandonada y sin esperanza. «Nunca pensé que viviría para ver este día», dijo ella suavemente, mientras se sentaban a compartir una taza de té. «Verte a ti y a tu madre juntos de nuevo, es algo que pensé que nunca sucedería». John la miró, sintiendo el peso de sus palabras. «No habría podido hacerlo sin ti, Evelyn. Me mostraste la verdad, por más dura que fuera. Debería haber actuado antes, pero estaba ciego por una vida que pensaba que era la correcta». Evelyn sonrió, una sonrisa triste pero llena de comprensión. «Lo entiendo, John. Todos cometemos errores. Pero estás haciendo lo correcto ahora, y eso es lo que importa». Él asintió, sintiendo una calma inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. No era fácil, pero era el camino que debía seguir. Sabía que, por más poder que hubiera acumulado, el verdadero valor estaba en las conexiones que había descuidado durante tanto tiempo. «Quiero que sepas», dijo John, mirando a Evelyn, «que a partir de ahora siempre tendrás un lugar donde estar. Esto no es un favor ni un acto de compasión. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí y por mi madre». Evelyn lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Sabía que las palabras no serían suficientes para expresar la profundidad de su gratitud. Pasaron los días, y la vida de John comenzó a tomar un rumbo completamente diferente. Cada vez se alejaba más del mundo agresivo de los negocios que había consumido su alma durante tanto tiempo. Comenzó a involucrarse en proyectos de caridad, utilizando su fortuna no como una herramienta de poder, sino como un medio para hacer el bien. Financiaba instituciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia, una manera de honrar a su madre y a todas aquellas que, como ella, habían sufrido en las sombras. También se dedicó a mantener viva la memoria de su madre. Fundó una organización en su nombre, con el objetivo de ayudar a mujeres que, como ella, habían sido víctimas de abuso y control. Era su forma de asegurarse de que el dolor de su madre no hubiera sido en vano, que otras personas pudieran encontrar la fuerza que ella no había tenido. Meses después, John estaba sentado junto a su madre, en la misma habitación de siempre. El sol de la tarde entraba por las ventanas, llenando el lugar con una luz suave. Él sostenía su mano, que se volvía más frágil cada día, pero que aún conservaba vida en pequeños momentos de lucidez. «Mamá», dijo él, con la voz suave, «quiero que sepas que continuaré lo que empezaste. Cuidaré de las personas como tú cuidaste de mí, y nunca más permitiré que la verdad sea enterrada». Ella giró la cabeza lentamente hacia él, y por un breve momento, sus ojos brillaron con la misma dulzura de antes. «Sabía que encontrarías el camino», susurró, apretando ligeramente la mano de John. John, con lágrimas en los ojos, sonrió. En ese momento, supo que, aunque la travesía había sido dolorosa, finalmente estaba en paz. El hombre que había sido estaba quedando atrás, y en su lugar surgía alguien capaz de amar, proteger y, finalmente, vivir plenamente. Era el final de una historia, pero el comienzo de una nueva, más auténtica y más justa.
Los meses siguientes trajeron una ligereza a la vida de John Campbell que nunca pensó que fuera posible. Aunque los eventos recientes habían expuesto heridas profundas y dolorosas, también abrieron puertas hacia algo que nunca había sentido antes, un verdadero propósito. El hombre implacable que solía ser estaba desapareciendo, dejando lugar a alguien que, por primera vez, entendía el valor de la compasión y la justicia. La relación con su madre, aunque limitada por los años de sufrimiento, se volvía más fuerte con cada visita. Ella estaba físicamente débil, pero cada conversación, por pequeña que fuera, traía consigo un poco de esperanza. John sentía que, al cuidarla y al construir un nuevo camino para sí mismo, estaba sanando no solo a su madre, sino también aquellas partes de él que habían sido corrompidas por las mentiras y el excesivo poder de su padre. Un día, mientras John estaba en su oficina, trabajando en un nuevo proyecto de caridad, recibió una llamada que detuvo el tiempo. El teléfono sonó solo 2 veces antes de que él contestara, y la voz del otro lado, tranquila pero seria, era de una de las enfermeras que cuidaba de su madre. Señor Campbell, lo siento, su madre falleció pacíficamente esta mañana. El mundo de John pareció detenerse en ese momento. Aunque sabía que ese día llegaría, el dolor que invadió su pecho fue más intenso de lo que había anticipado. Permaneció en silencio, con el teléfono aún en la mano, tratando de procesar la idea de que ella se había ido. Había sido un pilar invisible, una presencia que, aunque distante, siempre estuvo en su corazón. Y ahora, ya no estaba. Gracias por avisarme, respondió con voz ronca, colgando el teléfono a continuación. Durante un largo rato, se quedó mirando por la ventana de su oficina, las luces de Nueva York brillando en el horizonte como siempre. Pero esta vez, la ciudad se sentía diferente. Más vacía, de alguna manera. El peso de la pérdida de su madre lo envolvía como una ola, un dolor que sabía que tardaría mucho en superar. El funeral fue discreto, tal como su madre habría deseado. Pocas personas asistieron, la mayoría de ellas vinculadas a los nuevos círculos de caridad que John había formado. Evelyn estaba a su lado, brindándole el mismo apoyo silencioso que siempre le había ofrecido. El cielo estaba gris ese día, reflejando la tristeza en el corazón de John, pero al mismo tiempo, sabía que su madre ahora finalmente estaba en paz. Ya no estaba atrapada en el dolor, el sufrimiento y el pasado. Esa tarde, mientras todos comenzaban a dispersarse, John se quedó atrás, observando la tumba sencilla que habían preparado para ella. Se arrodilló frente a la lápida, trazando con los dedos el nombre grabado en ella, Amelia Campbell. Un nombre que, durante tantos años, había sido una sombra del pasado, ahora representaba a la mujer que había rescatado, aunque demasiado tarde. Quisiera haber hecho más por ti, mamá, murmuró, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Pero prometo que nunca te olvidaré. Prometo que seguiré luchando por aquellos que lo necesiten, así como tú intentaste protegerme. El viento sopló suavemente a su alrededor, como si el mundo le ofreciera un último consuelo. Y en ese momento, John supo que, a pesar de su pérdida, tenía algo importante por lo que vivir. Los meses siguientes trajeron nuevas oportunidades para John. Amplió los proyectos de caridad en nombre de su madre, dedicando su tiempo y recursos a ayudar a mujeres en situaciones vulnerables. La Fundación Amelia Campbell se convirtió en un faro de esperanza para muchas, ofreciendo refugio y apoyo a aquellas que, como su madre, habían sido silenciadas por el abuso y la opresión. Evelyn, ahora viviendo con más comodidad y dignidad, se convirtió en su aliada en estas causas. Su sabiduría y fortaleza, nacidas de las dificultades que había enfrentado, se convirtieron en una fuente de inspiración para muchas de las mujeres que acudían en busca de ayuda. Para John, Evelyn era un recordatorio constante de que la bondad y el coraje podían surgir incluso en las situaciones más oscuras. En uno de sus eventos benéficos, John observaba el ajetreo a su alrededor. Mujeres sonreían, niños corrían por los jardines y las familias encontraban un poco de alivio en medio de las adversidades de la vida. Era una visión que llenaba su corazón de una manera que el éxito financiero jamás había logrado.
Caminando entre la gente, sintió una sensación de paz que nunca había experimentado en los días en que perseguía el poder y la riqueza. Se dio cuenta de que el verdadero valor de la vida no estaba en los contratos que firmaba o en las propiedades que acumulaba, sino en las conexiones que hacía, en las vidas que tocaba. En ese momento, se detuvo frente a una placa que había mandado colocar en el centro del jardín del evento. Era sencilla, pero llevaba un significado profundo. En memoria de Amelia Campbell. Que su espíritu de amor y coraje inspire a las generaciones futuras. Al leer esas palabras, John sintió una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de redescubrir a su madre, incluso en sus últimos días. Sabía que ella estaría orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo. Esa noche, al regresar a casa, John miró la ciudad a lo lejos. Nueva York aún brillaba como siempre, pero, esta vez, ya no se sentía como un extraño en su propio mundo. Por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Al cerrar los ojos para dormir, el recuerdo de su madre lo acompañó, pero esta vez, no con tristeza. Había paz, porque sabía que estaba honrando su memoria de la mejor manera posible. Y eso, para John Campbell, era la mayor victoria que podía alcanzar. ¿Y tú? ¿Qué crees que la madre de John debería haber hecho para quedarse con su hijo? Comparte tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber qué piensas. Tu participación es muy importante para nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este. Gracias por vernos.